Muy bienvenidos, muy buenas tardes a esto que se llama Dosis Semanal. Felices Pascuas para todos ustedes. Un domingo más acá por la pantalla de Canal 9 con mucha información, sobre todo con los hechos más importantes de la semana. Primer semana sin cepo, primer semana donde el dólar tuvo diferentes movimientos y algunos dicen que va a perforar lo que sería la base de la banda, los 1.000 pesos. Vamos a estar hablando con Mariano Gorodich acerca de qué hacer. Si tenés un manguito, qué hacer con eso, si comprar mercadería, qué va a pasar con la inflación, a cuánto se van a ir, ¿no? El dólar, dependiendo un poco de la intervención del mercado y lo que tiene que pasar también con los exportadores, que también van a empezar a sumar un volumen a los dólares y a la economía. Ya aprovecho para saludarlo. ¿Qué tal, Mariano querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien. Mañana es el día para comprar huevos de Pascua, ¿no? Que bajan el precio el lunes, digo. No, pero ya mañana, Marianito, ya Pero empezamos. que no podés comer huevo de Pascua el lunes, o sea. Y no. ¿Por qué no? Hay que comerlo hoy, domingo. Vos hasta lo guardás para la Semana Santa del año que viene, ¿entendés? Duran igual, ¿no? Duran. No, duran largo, ¿no? Vas a ver oferta de huevo de Pascua, oferta de pescado, de todo a partir de mañana, ¿no? Escuchame una cosa, Mariano, un poquito analizar esta primera semana poniéndonos un poquito más serios. A ver, el dólar cerró en 1.160, finalmente había muchísimas expectativas y versiones, ¿no?, acerca de qué iba a pasar con esto del dólar flotante y las bandas, ¿no?, de 1.400 y 1.000 pesos. Y un dato adicional que mucha gente no lo sabe, que el crawling sigue jugando en la banda de arriba y en la banda de abajo. Esto quiere decir que el dólar podría seguir bajando por debajo de los 1.000 en la banda. Sí, irse más hacia 1.500 también, ¿no? O sea, una banda para arriba como para abajo. Claro, que se va a ensanchar mucho dentro de 6 meses al seguir ahí, así con 1% para arriba y 1% para abajo. Lo cierto es que, a ver, antes de comprar dólares, si tenés cuenta en más de un banco, fíjate la cotización en los 2 o 3 bancos donde vos tengas cuenta, porque hay mucha dispersión de precios. ¿Sí? Entre un banco y otro, ¿no? 11.60, de hecho, fue el precio de cierre del Banco Nación, pero el promedio que hace el central de 12 bancos fue de 1.179. ¿Sí? Ahora, también en la especulación, también de los productores de alimentos, sobre todo, ya habían mandado así, de un bife entre 9 y 12% en productos, pero todo lo que tiene que ver con la cámara de supermercados y todos los que aglutinan a los que, digamos, compran mercadería, rebotaron esos aumentos, ¿no? Sí, les rechazaron porque, a ver, primero había el famoso PLD, ¿no? Yo aumento por las dudas, ¿no? El aumento PSP, el por si pasa, ¿no? Si pasa, pasa. Pero claro, con la caída del consumo no tienen mucho margen ni los proveedores ni los supermercados. ¿Por caída del consumo o tiene que ver también que ya han remarcado, inclusive en muchos casos, por encima de $1.1.400 en su momento y nunca retrotrajeron esos valores a 1.000, a 1.100, a 1.200? Y aparte, a ver, la excusa cuando se disparaba el blue, ¿no? El blue o el dólar MEP, el financiero, el dólar bolsa. Ya te acomodaban. Claro, era que no, todo se rige por el dólar blue, todo se rige por el dólar bolsa. Bueno, ahora tanto el blue como el bolsa bajaron, ¿no? Casi 10%, por lo tanto deberían bajar en lugar de subir en todo caso. O mantenerse, pero no subir. Ahora, estar atento, te decía, a la compra de dólares, porque mirá lo que pasó el último día hábil, ¿no? El miércoles. En algún momento del miércoles a la mañana, el dólar en la bolsa estaba más barato que el oficial en el banco también, ¿no? Claro. A ver, el dólar bolsa, este famoso dólar MEP, que vos lo podés comprar a través del banco también, ¿no? Es cierto, yo no sé qué porcentaje de la población sabe comprar dólar MEP, viste que hay que comprar un título, después vender. No, pero sabes que ahora en el banco, vas al home banking y en muchos bancos en el home banking te dice, ¿quieres comprar dólar MEP? Directamente, ¿no? Con un botón ya compras dólar MEP, ¿no? Lo único que tenés que tener es una caja de ahorro en dólares, ¿no? Pero hoy para comprar dólares en el banco, de vuelta, no es por ventanilla, entonces tenés que tener también una caja de ahorro en dólares. También decimos a la gente que esta medida fue solamente los que tenemos, digamos, posibilidad de comprar dólares son personas físicas, no son empresas. Exactamente, sí, el cepo se levantó para individuos, no para empresas y tampoco para el dólar tarjeta, ¿no? El dólar tarjeta. El último informe de lo que habían comprado dólares en el mes anterior habían sido 4 millones de personas, que sigue siendo un porcentaje muy menor de lo que es la población total, que en realidad es la mayoría de los que nos están mirando, y la preocupación de la inmensa mayoría es cómo va a impactar en los precios esta movilidad del dólar. A ver, si fue 7%, ¿no? Finalmente
la devaluación impacta un 30%, ¿no? Un 30% es lo que impacta en la inflación, ¿no? En los precios, por los insumos en promedio importados que tienen. El 100% de un precio impacta en un 30%. Impacta en un 30% nada más. ¿Y qué están haciendo muchas empresas, muchos comercios? Es absorbiendo márgenes. Entonces, y yo achico el margen con tal de vender. Claro. Porque si no, no vendés, no rotás mercadería, vos necesitas los pesos, muchas veces como empresa, o alimentos y bebidas que tuviste un aumento del 6% durante marzo, tenés fecha de vencimiento también. Cuando uno analiza la caída del consumo, ves dos ítems que a mí me llamaron la atención, que es, los más grandes son bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, y la típica volucompra, viste que cuando estás en el supermercado compras, bueno, eso cayó un 19%. Ahora, me llamó la atención la caída de esas tres cosas como los tres ítems más fuertes en la caída. Son entre 19 y 18% estas tres cosas que te digo. ¿Por qué? Porque la gente está cada vez más atenta a las promociones, ¿no? Promociones, descuento. Voy al supermercado únicamente el día en la semana donde tengo el 25% de descuento a través de alguna aplicación o de alguna tarjeta específica. O días como hoy domingo que tenés descuentos en todos los supermercados y muy pero muy fuertes. Compra. Ya no es la compra impulsiva de esos que te ponen al lado de la caja como para que vos compres y te tientes, sino compra más planificada, ¿no? Gente que trabaja de ahorrar, ¿no? Lo que necesitas realmente y con eso vas y compras. Incluso muchas veces adaptarse a la lista de lo que tiene el supermercado en oferta, ¿no? A ver qué tiene en oferta este supermercado y el otro supermercado, ¿no? Uno cada vez más infiel por ahí al supermercado. Te vas a quedar, ¿no? En el programa te vas a quedar a lo largo del programa. Tengo algo cortito, antes de despedirte en este primer bloque, que tiene que ver con la pirámide de la clase media. ¿Sí? No sé si viste los valores, el último informe que publicó una consultora respecto de cuánto tenés que ganar como familia para poder pertenecer a esa famosa clase media que tanto nos representó, ¿no? En la República Argentina. Sí, claro. Y acá, mirá, si me seguís, vos fijate, vos tenés entre no pobres vulnerables, medio frágil y clase media, yo te diría que casi la mitad de la población. ¿Sí? Ahora, para ser clase media vos necesitas 1.800.000 pesos, bueno, hasta 5.700.000 pesos. Con lo cual, si vos ganás, ¿no? 1.803.000 pesos, no llegás a clase media, ¿no? Claro. No llegás. Y cada vez más gente se siente un escaloncito abajo, ¿no? La clase media. Esa clase media, insisto, que tanto nos representó acá en Argentina, ¿no? Cada vez más gente está utilizando la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. Empieza a financiar una tarjeta. Y no puede incluso pagar el total, ¿no? Es tremendo. Tiene que empezar pagando el mínimo porque, claro, el préstamo con tarjeta es el más fácil de acceder, ¿no? Y uno de los más caros. Entonces, cada vez más gente va accediendo al préstamo con tarjeta. Mira, si querés ahorrar, ¿no? En el Instagram de Economan en Instagram. Dale. Si te vas a quedar. ¿Dónde es? ¿Cómo es? Economan en Instagram, estamos sorteando comida para 2 personas. Ahí que está carísimo salir a comer afuera. Bueno, vas. Bueno, muy claro, en Economan en Instagram. ¿Te quedás? Sí, claro. ¿Te quedás? Te cuento, Infinia tecnología Turbo Clean, más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Estamos recibiendo a la Doc, que va a estar todos los fines de semana, todos los domingos, ¿no? Acá en Canal 9, explicándote qué es lo que tenés que saber y las novedades de jubilados. Estoy hablando de la doctora Natalia Ponce de León. ¿Qué tal, Doc? Vení, pasa. Estamos en vivo, vení, pasa tranquila. Entrá. ¿Qué haces, Doc? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Volverte a ver un domingo. Llegaste justito. Justo. Más vale llegar a tiempo que ser convidado, dicen. Te vi en la semana explicando un poquito cómo impactó, digamos, el aumento por la ley de movilidad en los jubilados. Igualmente sigue siendo un número... Siempre bajo, siempre es poco, aumenta un poco la inflación, exactamente, uno dice, bueno, aumentó un poquito, 3,7, esto beneficia un poquitito a los jubilados, no porque la góndola esté más barata, sino porque aún cuando los puntos de inflación eran muy poquitos, el jubilado se encontraba con que él siempre tenía una inflación distinta, mucho más alta, así que 3,7% la inflación del mes de marzo nos marca directamente cuánto va a ser la jubilación en el mayo con un poquito más de aumento, acá estamos viendo la del mes de abril que está vigente, esta semana siguen cobrando los de la mínima 355.000 pesos, con el bono quedó 365, en realidad la máxima que nos llega a 2 millones de pesos. Recordemos, esto es con bono.
Exactamente, 70.000 si no pesos. es 285.000 pesos la jubilación sin bono, le agregamos el bono 365 casi, la máxima que quedó casi en 2 millones de pesos, la PUAM que ronda los 300.000 pesos, recordemos que es el 80% de la mínima, es un poco lo que va a quedar ahora que ya no hay moratoria, va a quedar la PUAM para todas las mujeres y hombres a los 65 años, único beneficio que va a quedar vigente para quienes no tengan los 30 años de aporte, y por último las pensiones no contributivas que están ultra complicadas ya que están citándolos a todos a revisar sus beneficios, es 270.000 pesos con bono incluido. Qué bárbaro. Ahora, insisto, yo me pararía en el número de la jubilación sin el bono. Porque el bono, digamos, el gobierno decide sacar el bono y ¿cuánto es la jubilación pura? 285.000 pesos para el mes de abril, 10.000 pesos más para el mes de mayo, 295.000 pesos el mes que viene recién, sin bono no llega a 300.000 pesos, no llega a $300, una de las más bajas de Latinoamérica. Impresionante, la verdad que muy triste y es un tema pendiente del gobierno de ver de qué manera recompone. Yo sé que el sistema previsional está quebrado en Argentina, no es de ahora, es de siempre, pero sinceramente lo que está ganando un jubilado no tiene sentido alguno para Tiene los precios de hoy, comparación con nada, del supermercado, de lo que es exactamente, con lo moverse, que el pueden viático, cobrar. del colectivo, es realmente una locura, y los servicios también, porque muchos jubilados que tienen subsidio, pero hay muchos jubilados que no, porque la casa donde alquilan está titular otra persona que no tiene subsidio. Exactamente, no pudieron hacer el trámite, a muchos se los quitaron, recordemos que hubo todo cambio en lo que es la energía y los subsidios y también los medicamentos, y lejos de mejorar me parece que vamos para un lado medio complicado porque también el FMI pide nuevas reformas previsionales y el gobierno está Lo pensando... desmintió el presidente eso, Sí, lo ¿viste? desmintió, ya lo venían desmintiendo Él lo desde desmintió, dijo que no es un febrero, periodo que pero la no... verdad que es un porcentaje del presupuesto total enorme, lo que tiene que ver la jubilación, entonces Exactamente. siempre quieren ir a manotear ahí. Exactamente, hay Nos varios metemos, proyectos. ¿Te A ver, parece? ¿Nos metemos en el consultorio? Dale. Primero le recordamos a la gente, en el 11, que lejos que estoy, 11 39 06 15 11. Exacto. Ahí le escribimos los mensajes a la doc y la primera consulta dice: debo 10 años de aporte y tengo 2 hijos, uno es discapacitado. ¿Cuántos años tendría que pagar? Bueno, te cuento que ya no está la ley 27705 que nos acompañaba a las mujeres y a los hombres a jubilarnos, por lo cual es un poquito más complicado jubilarse. Ella, si no tiene 60 años, va a poder hacerlo por el simple hecho de que quedó vigente una parte de la moratoria, que es justamente para comprar a partir de los 50 años las mujeres. Si es tu caso, esos 10 años aportados te van a servir un montón. Los hijos te van a reconocer por tareas de cuidado 2 años por cada uno porque tienen discapacidad, y además vas a poder comprar con esta moratoria que quedó vigente, que más o menos los 10 años está a 3 millones de pesos. Calculo que con 15 años que compres vas a estar bien para poder jubilarte. Siempre recordemos que podés seguir también aportando con un monotributo para llegar al momento de la edad jubilatoria sin tener que pagar tanta moratoria. Perfecto. A ver, hacemos otra pregunta de la gente, y ahí también ven su Instagram, de Natalia, cualquier consulta le pueden escribir ahí a Nati. Cobro como madre de 7 hijos, ¿cuánto obtendría de sueldo, aguinaldo y bono? Bueno, te cuento que la pensión de madre de 7 hijos es lo mismo que una jubilación ordinaria, así que ahora en el mes de abril te queda 360.000 pesos casi, vas a estar cobrando. Recordemos que el aguinaldo recién para junio, falta un poquito, luego del mes que viene, mayo, junio, van a cobrar, siempre es el 50%, falta, pero serán unos 150.000 pesos al momento de cobrarlo en junio. Ya van pensando. Cuando Clara dice cobro como madre de 7 hijos, ¿acá de qué habla? ¿De la Una asignación universal pensión, no, porque viste que dentro de las pensiones no contributivas, las madres que tuvieron más de 7 o más hijos cobran una pensión que es igual a una jubilación mínima. Ok. No compatible con otros beneficios ni con un trabajo, pero sí tienen ese acompañamiento. Muy bien, a ver, vamos con otra consulta. Ahí lo veo a Gaby sacado, me parece decir algo también de los jubilados. A ver esta pregunta. Cumplo 58 en diciembre y en la empresa que estoy no llego a los 30 años de aportes. Tengo 5 hijos mayores de edad. ¿Qué puedo hacer para jubilarme a los 60? Bueno, tranquila porque quedó una moratoria vigente. Esto es lo más importante y lo único bueno que pasó. ¿Quedó Exactamente, quedó una parte de la ley vigente. Vos sabés que la ley era la 27705 y se componía de 2 o 3 capítulos. Hay un capítulo que se dio de baja, que es cuando cumplís la edad jubilatoria y te querés jubilar y que te descuenten de tu jubilación. Ese ya no está más. Pero sí quedó vigente una parte que dice que vos podés pagar los aportes antes de cumplir los 60 años las mujeres. Así que ella lo va a poder pagar. Hay que calcular cuántos años tiene en esa empresa, los hijos que tuvo, que son 5, son un montón, y si cobraste aguache te van a reconocer 3 años de aportes por cada uno y vas a comprar la diferencia por moratoria.
Muy bien, muy bien. A ver, recordamos, recordamos el número para las consultas, ahí lo vemos en pantalla, 11 39 06 15 11. Ahí nos escriben y también, también las podés separar para el domingo que viene, ¿no? Las que te van llegando ahora. Exactamente, ahí está. Las que van llegando las vamos respondiendo al aire para el domingo que viene. Exactamente. Y la que sigue, a ver, tenemos una pregunta más para hacer acá con la doc. Tengo un hijo con discapacidad, ¿cómo hago con...? A ver, ¿es la misma? No. Tengo un hijo con discapacidad, ¿cómo hago la curatela? Perdón. Sí. Me la piden para poder cobrar. Bueno, esto también pasa un montón, porque de repente vos hiciste la pensión no contributiva de tu hijo y ahora cuando vas al banco no te permiten cobrarla. Tenés que hacer un trámite que se llama curatela o determinación de la capacidad jurídica de la persona, que es como se llama ahora según la ley. Eso es sencillo, se hace judicialmente, tenemos que iniciar con la partida de nacimiento, la matrimonio. Si están casados los padres, se presentan ambos. Si van a poner a algún hermano como curador, también la partida del hermano. Y ahí se inicia un proceso judicial donde vamos a tener que comprobar esa discapacidad. Y también, y por ahí unos 6 meses. Bueno, no tanto. Sí, no tanto. Si lo trabajas muy bien, puede salir rápido. No son trámites sencillos. De hecho, mucha gente nos viene a ver que hace añares, 2, 3, 10 años que lo tienen dando vuelta, pero se puede culminar de una manera sencilla, obviamente con el CUD y todo lo que piden de la certificación para ver la discapacidad, y una vez que sale puede empezar a cobrar. Previo vamos a ir sacando el dinero, se va a la cuenta judicial y ahí lo va a ir retirando. Lo más gracioso es que tiene que hacer un rendimiento de cuentas de eso, que da mucho trabajo. Por ahí sacas 300.000 pesos y tenés que guardar los tickets de qué lo gastaste, porque el abogado tiene que presentar esa justificación. Un chino. Sí. Bueno, estás vos para resolverlo. Exacto, eso es lo ustedes importante. tranquilos. Le recordamos a la gente, decirle tu Instagram, Nati. Natalia Ponce de León, 1. Bueno, hasta el próximo domingo. Felices Pascuas. Gracias, igualmente. Gracias. Te cuento, estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate, como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Bueno, uno de los bloques que más espero yo por lo pronto, y los vamos a tener todos los domingos fijo, que es nuestro consultorio con médicos de diferentes disciplinas para poder entender un poquito más la problemática en cada aspecto. Y hoy nos visita Harry Campos Cervera, psiquiatra y psicoanalista, especialista en un montón de cuestiones. Una que a mí me preocupa tiene que ver con el sueño. Hoy estoy pasando un buen momento con el sueño. Primero, muy bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Felices Pascuas. Felices Pascuas, gracias por venir en Pascuas. Me imagino que saliste de almorzar con la familia y te viniste para acá, pero bueno, muchas gracias por estar. Quisiera un poquito que me cuentes la problemática que tenemos con el sueño, qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Y también el tema del uso de los sedantes para inducir el sueño. El insomnio es una patología que al que padece le crea un conflicto tremendo, porque no poder dormir es muy mortificante. El insomnio, hay dos tipos, digamos, el insomnio de conciliación y el insomnio de mantenimiento. Se llaman insomnio de conciliación o insomnio de fragmentación. Ese tipo de insomnio depende de diferentes patologías. Pero el problema es que la gente que padece insomnio quiere conseguir una forma de dormir. Hay formas que son higiénicas, que son las recomendadas, es tener hábitos saludables, que el ambiente del dormitorio sea el adecuado, que esté muy oscuro, cosa que en la mayor parte de las habitaciones hoy en día, con todas las luces LED que tenemos, los dispositivos todos iluminan, ¿no? Todos los dispositivos iluminan el ambiente, eso hace que la melatonina no se segregue como corresponde, entonces habría que tapar eso. ¿Qué pasa con la interrupción del sueño, ¿no? Cuando uno se levanta de repente a las 2 de la mañana y está muerto después de haber trabajado todo el día y no puede volver a conciliar el sueño. Y ese es el insomnio de fragmentación que hablaba yo. Esa es una variante del insomnio. Que también hay una forma de combatirlo, es decir, una de las formas es encontrar hábitos de relajación para volver a dormirse, porque uno se desespera cuando, sobre todo pensando que se tiene que levantar a la mañana y no puede conciliar el sueño. Una de las cosas que yo aprendí a no hacer más, porque me agarraba esa ansiedad que era contraproducente, era mirar qué hora era. Yo ahora me levanto y no sé a qué hora me levanté cuando me sucede,
y no miro qué hora es. Porque uno miraba de repente, no sé, te tenías que levantarte a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Y mirabas y eran las 3 de la mañana, 4. Volvías a mirar y eran 4 y media. Y eso entras en una ansiedad peor, ¿no? Una ansiedad peor y eso mismo va haciendo que uno vaya aumentando la ansiedad y no pudiendo conciliar el sueño. Hay una forma que se llama fragmentación cognitiva, que es pensar, por ejemplo, en palabras con P. Y uno empieza a decir palabras con P, eso va haciendo que este tipo de ansiedad se diluye, o palabras con M, o palabras con C, y uno va tratando de ocurrirse todas las palabras y se va distrayendo y se va durmiendo. Buen dato. Y el tema de los sedantes, ¿no? Porque decías una forma natural y una forma, entiendo que no natural, sería utilizando fármacos el problema de los sedantes es que el más usado de todos es de la familia de las benzodiazepinas. El famoso clonazepam, Ribotril, una marca comercial que se usa indiscriminadamente. Y esos son medicamentos que la OMS recomienda que se usen no más de un mes, a lo sumo 3 meses. Pero uno encuentra pacientes que toman durante años. ¿Y eso nos puede traer, digamos, algún tipo de daño? Y eso trae daños, trae problemas cognitivos. Adicciones, por supuesto. Usted sabe que la adicción a las benzodiazepinas es la adicción más difundida que hay en el mundo. Qué terrible. Y es la más difícil de dejar. Y es la que es más aceptada por todos, es la que uno dice, va a una guardia y dice, tengo una crisis de depresión, lo primero que le dan es un clonazepam. Va a una cosa y dice, tengo una crisis de ansiedad. Ya lo dan como si fuese un caramelo. Le dan como si fuera un caramelo y nadie dice que uno cuando prescribe la medicación tiene que prescribir la discontinuidad de la medicación. Cuando yo digo tenés que tomar esto una semana, 15 días y después tenés que dejar de tomar de esta manera. Doctor, este programa es corto, lamentablemente dura 1 hora, pero si le tenemos que dejar a la gente 2, 3 hábitos buenos como para hacer previo a irse a la cama a dormir, ¿qué tenemos que hacer? El ambiente oscuro, como decía, música suave, lectura previa, no usar pantallas es fundamental. La lectura de libro, ¿no? Lectura de libro, no de pantallas. Desconexión de los dispositivos por lo menos 1 hora antes de dormir. Eso es fundamental. Básicamente con eso se obtiene una posibilidad de dormir bastante aceptable. Estamos hablando con el doctor Harry Campos Cervera, psiquiatra y psicoanalista. Doc, si lo quieren contactar, su Instagram, ¿lo recuerda cómo es? Lo tengo en pantalla ahí, ahí lo veo. El Instagram es @doctor.harrycampossc. Bueno. Muchas gracias por haber venido. Bueno, Doc, gracias a ustedes. Y a vos te cuento, tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exterior, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en www.tiendafc.com. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Felices Pascua. Felices Pascuas. Esa frase de Argentina igual con historia. Con mucha historia, Sí, claro sí. que sí. Bueno, ¿vos con familia? ¿Almorzaste con tu familia? Sí, almorcé con mi familia, así que no me quejo en ese sentido. Muy bien. Semana complicada. ¿Cómo la viviste la apertura del cepo? Vino el secretario general del Tesoro de Estados Unidos a presenciar la apertura. Había mucha expectativa, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el dólar? Finalmente cerró dentro de las bandas un poco más bajas, con sería una devaluación, si se quiere aplicar, con un corte al miércoles del 9% aproximadamente. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece positivo para la Argentina? ¿Te parece que no, que es trascendente? No, lo veo todo mal. Pero primero una información para ser preciso. El cepo sigue. ¿El cepo sigue? Sí. O sea, ¿Cómo es eso? sigue primero para las empresas. Para las empresas sigue. El stock que tenían de utilidades que no llegaron al exterior no se puede todavía convertir en dólares, y lo que vi es que están ofreciendo un bono. Ujú. Un bono es más deuda para el Estado, porque si ese bono lo suscriben las empresas, bueno... en ese Igual creo que ese momento- es un proyecto, ¿no? Todavía no es La algo información dice concreto. que lo estaban por sacar. Sí. Lo que pasa es que creo que las empresas no lo quieren. Ujú. Quieren la plata. Después, todavía las empresas no pueden adquirir dólares.
se levantó el cepo para personas físicas. Correcto. Ahora, después, Tenemos un dólar, digamos, tenemos un solo dólar para personas físicas, ¿no? bueno, claro, pero para personas físicas sí. Ujú. Lo que pasa es que para personas físicas tengamos en cuenta que la mayoría de las personas físicas no llegan a fin de mes. Por supuesto. Es decir, que el problema del cepo ya no es un problema de tipo legal, sino de punto económico. Ujú. Si yo no llego a fin de mes, mal puedo comprar dólares. Y en el pasado alguna gente compraba dólares, aunque no llegaba a fin de mes, para hacer un rulo. ¿Te acordás? Sí, claro. Si vos lo vendías en el paralelo, Tenías la diferencia y después... bueno, hacías era una especie ida y de, vuelta. de pequeño ingreso adicional, un sueldo que no alcanzaba. Ahora, el gobierno se está jugando una medida que me parece bastante obvia y que Argentina la conoce. Con la guita del FMI está armando un nuevo carry trade, Ujú. una nueva bicicleta especulativa para llegar a las elecciones de octubre y después devaluar la moneda. Pero vos no ves que hay un orden, a diferencia por ahí, si querés te lo traigo al último gobierno, Mauricio Macri, cuando levantó el cepo y tuvo que volver a implementarlo antes de irse, que hay un orden, digamos, fiscal distinto, que hay un orden macroeconómico distinto y que tal vez ese carry trade que sí tenía un sentido, vos decís, esto era para financiar o la fuga o para financiar el gasto corriente que había en ese momento, que había un agujero negro que no habían podido cerrar. ¿No pensás que hoy es otra la situación? Yo creo que es muy prematuro afirmar de ese modo las cosas, porque Es una pregunta, yo te lo pregunto digo, si no lo ¿por ves de qué? esa manera. ¿Por qué? Porque también cuando levantó el cepo en su momento Pat Gait y Macri, Ujú. tardó 2 años en que las cosas se le vayan de las manos por completo. Esto acaba de ocurrir y ni siquiera levantaron el cepo. Ujú. Y me parece que lo que están haciendo en realidad es lo que ya hemos visto. Agarran una deuda del FMI, que es más deuda para el país. Es más deuda, porque hay una explicación, ¿no? Y está, si Mariano sigue en el piso cuando querés, Mariano intervinís, pero digo, hay una explicación de que parte de esas divisas son como para pagar los vencimientos que ya tenemos. A ver, ¿por qué digo que es más deuda? El gobierno dice, con esa plata capitalizo al Banco Central. Sí, correcto. Le compro al Banco Central, le rescato unas letras que le había dado en el pasado el Tesoro, Deuda. y con eso le doy los dólares. Pero ¿qué pasa? Esa deuda que tenía el Banco Central del Tesoro, el Tesoro es el gobierno, para que entienda la gente, era una deuda que no se pagaba. Y una deuda que incluso una parte sustancial de ella había sido declarada incobrable. Entonces, no se pagaba. Pero, Ahora, pero eso está mal. En algún momento tenés que hacer un saneamiento, ¿no? para el FMI sí se le va a tener que pagar. Ujú. Y esa deuda, ¿cuál es la diferencia? Lo que tenía el Banco Central era una cosa. Si la tiene el Tesoro, la paga el gobierno. ¿Cómo la paga el gobierno? Con la plata de los impuestos. Ujú. ¿Quién paga los impuestos? La población. Es decir, que una deuda que no se pagaba del Banco Central se convierte en una deuda del gobierno con el FMI que sí se paga, más los intereses, cobrando impuestos a la población. Mariano, ¿vos cómo lo ves esto que estamos hablando? A ver, el cepo para empresas, ¿no? Para hablar desde ese lugar. Las empresas pueden comprar dólares, lo que sí tienen que elegir, ¿no? Que por 90 días, si compran dólares en el dólar financiero, que la brecha está muy, pero muy chiquita, prácticamente igual que en el oficial, por 90 días no pueden acceder al dólar oficial. Hoy las empresas dicen, listo, aprovecho y hago tasa en pesos, ¿no? Lo que está pasando es que van a venir ahora entrada de más capitales para hacer tasa en pesos. ¿Eso qué significa? Que el dólar va a quedar estable. Esta es una apertura del cepo que parece buena dentro de todo, cepito, ¿no? Un cepito para personas, pero parece bueno porque no se te disparó el dólar. Porque si el dólar se te disparaba a 1.400, como muchos decían el fin de semana antes, se te iba a precios. Total. Ahora al menos no se te va a precios. Dentro de todo es el mal menor, ¿o no? Está bien, pero voy a lo siguiente. Comparemos el precio. Hay un precio que no subió nada. O en realidad, si uno ve en términos adquisitivos, bajo, que es el precio del salario. Ujú. Entonces, Sí, hemos porque aparte, digo, estaban las paritarias arregladas previo al último número. al 1% mensual. Claro, 1,5, algunas. 1,5, algunas al CO7. Ujú. El CO7, hay sindicatos que habían firmado el CO7 para abril. Y están perdiendo, de acuerdo a un estudio que se acaba de hacer, hasta el 7, no son todas iguales. Son Es decir, todas iguales. De hecho, depende muchas de qué dicen que le sindicato. ganó, que le ganó Sí, a... pero una minoría ganó. Este año, el primer trimestre, se pierde hasta el 7%. La mayoría perdió un 3, 4%. Y abril también va a ser un mes de alta inflación. Ujú. No tengo número, todavía no se sabe, pero va a estar en orden de 4 o 5%. Y las paritarias firmadas para abril también son de 1%. Y el gobierno salió a decir que no va a homologar ninguna paritaria que le emparde a la inflación. Ujú. Es decir, que esto es una política de confiscación del salario. ¿Y esto cómo lo quiere hacer el gobierno? El gobierno dice, bueno, voy a tratar de hacer una especie de enfrío de la economía, aumento de la tasa de interés, porque para que no se vaya el dólar están aumentando la tasa de interés. Todavía no. De hecho, lo hablaba ayer con Mariano. No, la tasa todavía no se tocó. La tasa de política monetaria, ¿no? Los bancos están subiendo por motus Bancos. propio, ¿no? La tasa de plazo fijo, pero Eso por la un tema tasa de de política monetaria del Claro. central
queda igual y va a quedar igual porque el dólar está bajo, ¿no? Bien, pero los bancos ofrecen tasas más altas. Tenemos en este momento muchas familias endeudadas. Pensemos que la tarjeta de crédito se ha convertido en una forma de financiamiento del consumo, de consumo corriente de una familia. Y la suba de la tasa de interés encarece afrontar esos gastos con tarjeta que ya tiene la familia. Porque uno, Es una tasa negativa igual, ¿no? La mejor tasa es 3% mensual, es negativa frente a la inflación, ¿no? está la inflación de los últimos meses, pero es positiva en relación al salario. A ver, la inflación sube 4. Vos decís el salario aumenta menos de lo que es esa Lógico. tasa. 4 inflación, 3 la tasa, 1 el salario. El laburante pierde otra vez. Igual digo, la proyección del REM digamos, de la inflación para este año está en el 22%. Pero el REM la pifió ahora. Si vos ves a REM, ¿cómo pensaba el REM? Digo, para que entienda el público, el Banco Central es una especie de clearing de economistas. Son 39 consultoras a lo largo y ancho del que dicen país. cuánto que hacen un pronostican la promedio. inflación. Exactamente. Si vos vas a ¿Qué lo que expectativa hay de inflación? pronosticaban y lo que pasó, le pifiaron. Sí, a ver, en el último mes, no sé cuánto se puede modificar en el orden de este último dato, Mariano, que fue de 3,7 en el mes pasado. Y también hablamos lo que es la primera semana de abril, que por arrastre ya estaba viajando al 4%. Sí, lo que te va a dar es un arrastre, ¿no? El 3,7 de marzo te va a dar un arrastre para abril y mayo, Claro. que va a estar en el orden de esos niveles. No se va a ir al 5, no se va a disparar la inflación. Recién a partir de junio, sí va a descender otra vez. Si bien el REM, el REM es el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, en marzo no acertó porque todos daban una inflación más baja, en lugar del 22, suponete que es el 25, digo, la inflación, frente a lo que veníamos. Recordemos que hace 2 años estábamos corriendo al 200%. Y la brecha, ¿no? La brecha es importante Lo también. que existía en el pasado, obviamente, nos llevó. No, y vos fuiste crítico desde el día 1. Por eso, o sea, yo no me hago cargo de esa política que fracasó. Totalmente. Pero esta política, ¿a dónde va? Digo, ¿a dónde conduce el país? Por eso te quería preguntar, porque me pareció importante el gesto de los supermercadistas al rechazar los aumentos, que sinceramente es un poco la lógica argentina, que también eso se tiene que terminar, el sector privado. Que acá, si sube el dólar, te suben los precios. Si lo bajan, suben los precios. Si después hay un poco de locura política, te suben los precios. Siempre te suben los precios. Quiero ver cuánto se aplica eso. Por lo siguiente, a mí me llamó la atención que el gobierno de Milei adopte el discurso de Guillermo Moreno. Ujú. Es decir, ahora tenemos al gobierno de Milei haciendo control de precios. Y lo escuchamos al presidente decir una mala palabra, no quiero hablar ¿Por qué control mal. de precio? Explica un poquito Bueno, eso. salió a decir todo el tiempo todo este tema de los supermercados. Sí. Son cámaras patronales bastante vinculadas al gobierno. Algunas de ellas muy vinculadas al gobierno. Pero vos tenés la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicio. Digo, existe desde hace cuántos años. El problema es que, ¿qué dice Milei? Ellos hicieron, de hecho, un comunicado. Lo tenemos el comunicado, chicas. Hicieron un comunicado diciendo que no iban a aceptar bajo ningún punto de vista aumentos entre el orden del 9 y el 12, que había mandado ahí está en pantalla el comunicado oficial de ambas cámaras diciendo que no iban a aceptar. Esto me parece importante porque es lo que más importante que la gente me está mirando. Los aumentos no tienen sentido de ser, porque arranca una medida y la expectativa que era que el dólar se vaya a 1.500, entonces aumentan por las dudas, el dólar no se fue a 1.500. Eso lo entiendo. A ver, yo estoy de acuerdo con que no se aumente de acuerdo a un dólar que no existe. Pero cuidado con esto, que no sea utilizado para que te digan, che, no reclames la reapertura de paritarias. No, yo eso estoy con vos. No, yo estoy el con tema vos. acá. Los precios que aumentaron el 3,7 de marzo y el 5,9 de alimentos, el 4 aproximado, que será abril, y el 4 de mayo, te lleva a una rebaja salarial real. Pero Gabriel, no tengas duda que si esos son los números, los sindicatos reabren las paritarias, no tengas duda. Bueno, los sindicatos pueden reclamarlo, espero que lo reclamen como corresponde, pero el gobierno ya dijo, y lo está haciendo, Sí. el ¿Y gobierno no homologarlo? no estuvo homologando, pero es lo que viene pasando. Sí. No estoy diciendo, uno puede suponer una cosa, vos otra. Esto decís que sucede. Es lo que sucede, el gobierno no homologa ¿Con qué sindicato? paritarias. Perdón, ¿qué paritaria no homologó? La de camioneros fue una. A ver, una clásica, la de Hugo Moyano. Ujú. Habían firmado un acuerdo con la Cámara Patronal, es decir, que la Cámara Patronal había aceptado el reclamo del sindicato de un aumento mucho más alto y terminó firmando por el 5 y monedas. Terminaron homologando una que supuestamente se habían puesto de acuerdo, No. ¿no? Se pusieron de acuerdo con el gobierno. El gobierno. Sí, pero después que el gobierno impuso un veto a homologar la que habían firmado originalmente las partes. Ok. Y el gobierno que dice, no, si se aumentan las paritarias, me lo trasladan a los precios. Ujú. Entonces va a ser inflacionario. Yo no comparto ese discurso, porque el problema de la inflación no es el salario.
El salario, de hecho, va por detrás de la inflación y lo que estamos teniendo es una caída del consumo masivo. Todos los meses, el mes de marzo, también hubo una caída del 5 y pico de consumo masivo. Ujú. Creo que vayan 16 meses consecutivos de caída de consumo Sí, masivo. lleva el 8% de caída. Bueno, quiere decir esto, Es que interesante igualmente desglosar la caída, ¿no? Es importante ver el desglose. Me llamaba la atención, que las chicas también creo que tenían eso en una placa, de ver el desglose por producto en la caída del consumo masivo, que igualmente no deja de ser un número negativo, que es caída, ¿no? Y eso impacta, digamos, en empresas, muchísimo. en industriales, ¿no? En la cadena laboral también. Y eso frente a un proceso que todavía no se había acelerado tanto la inflación. Uno puede pronosticar que este mes esa caída va a ser mayor. Si el consumo no cayó más en general es porque hubo crédito. Ujú. Pero con el crédito pasa algo que los que están viendo lo saben. Ahora tenés que pagar la cuota. Todos compraron, volvió el crédito, salimos a comprar algo. Pero con el crédito, ¿qué sucede? Lo que yo compro hoy, lo pago mañana. Bueno, Gaby, Entonces pero a ver, mañana cuando lo pago pero tengo menos salario. el mundo entero creces con crédito. Si no tenés crédito, estás terminado, no tenés Pero el manera. crédito no puede, una cosa que está bien el crédito. Yo tengo que comprar con crédito lo que dura No, por supuesto. mediano plazo o largo plazo. Sí. Pero si el crédito viene a subsanar un salario que no llega a fin de No, mes, eso ahí desde está luego, mal. no, ese crédito El tema es la tasa, ¿no? Principalmente del crédito. Si Argentina ahora se endeuda a una tasa baja que está bajando el riesgo país, digo, todos los países del mundo, todas las empresas crecen con crédito. Crecer con crédito, digo, está bien. Pagar con crédito está bien. Pagar con tarjeta de crédito está bien porque te financias gratis 30 días, ¿no? Ahora, el tema es la tasa, justamente, ¿no? Y tenés tasas de créditos que han bajado. Han bajado porque la inflación bajó y porque los bancos están compitiendo mucho por la tasa de crédito, ¿no? Pero el crédito está bien. Frente a lo que veníamos, ¿no? El crédito Si ves está el stock bien. de crédito, creció mucho por eso. Si yo compro alimentos con crédito, tengo un problema, que ¿cuál es? Termino pagando en octubre lo que me por comí en supuesto que el crédito junio. no es para comprar. Yo pago en octubre, hoy lo compro, lo como hoy y lo pago en octubre. ¿Cómo como en octubre? ¿Se entiende? Porque estoy pagando lo que me comí en junio. Está claro. Entonces, una cosa es el crédito para bienes durables, que lógicamente no lo puedo afrontar con el salario del mes. Pero el problema que existe hoy, del laburante, del jubilado, es que no se llega a fin de mes. Recién escuchaba el informe que daban sobre las jubilaciones. Ujú. Seamos claros, hay un informe que hace la Defensoría de la Tercera Edad de Eugenio Semino, que saca cuál es la canasta de la tercera edad, y la sitúa en 1.100.000 pesos aproximadamente. Las ¿Qué jubilaciones son? Con bono. Claro, con bono. Si vos tomás el año pasado, 2024 punta a punta, las jubilaciones perdieron el 10,5%. Ahí lo tenés, mirá. Canasta básica de jubilados, 1.200.000. 1.200.000. Me quedé corto, 1.100.000. Quedaste corto. Es 1.200.000. Era 1.100.000, ya es Los 1.200.000. jubilados, y lo hemos Se hablado aumentó. en otros canales, es una catástrofe. Es una catástrofe. Es una catástrofe. Es una catástrofe. Esto lo cobran Tengo el que ir a- 80% de los jubilados. Tengo que ir a un corte, vamos a seguir hablando de los jubilados. Y quiero meterte también, el 18 de mayo hay elecciones acá en la capital federal. Sé que participan, que tienen a Biasi al frente de su lista. Vamos a estar hablando un poquito de la problemática de la ciudad. Dale, dale. ¿Y qué expectativas tienen para la elección? ¿Van a ganar? Ahora me lo contás. Espera, corte. Capaz que dale. sí. Recta final de dosis semanal, nos quedan 6 minutitos de programa. Me gustaría que cierres el concepto antes de ir al corte, que hablábamos de los jubilados, esta catástrofe, ¿no?, que viven, y después te meto de lleno en las elecciones acá del 18 de mayo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo de los jubilados, para ser muy claro, hace falta una recomposición inmediata de las jubilaciones. Inmediata. Y a mí no me importa que las jubilaciones sean una parte sustancial del presupuesto. Porque las jubilaciones se financian principalmente con los impuestos Los trabajadores. del laburante y la parte patronal del impuesto que paga por el trabajador. Claro. Entonces no es un impuesto más, Ujú. es una contribución del trabajador. Es lo que se llama un salario diferido. Yo aporto hoy, en mi vida activa, para tener un salario en el momento que ya no pueda trabajar. Exacto. Mi empresario lo hace con la misma finalidad. Entonces, lo que ha pasado en la vida argentina, en la tradición argentina, es que el Estado le robó a los jubilados. Sí, totalmente. Y acá te lo No, y presentan. hubo cantidad de empleados también del sector privado que no tenían aportes, y bueno, y de eso llegamos al número de jubilados. Pero No, el y problema hoy- está. Y hoy, yo te digo lo siguiente, ¿cómo se va a jubilar el 40%, 42% de la gente que hoy no está registrada? No, se por va eso, a jubilar? por eso digo, a ver, es una discusión global en todo el mundo, están viendo si estiran la edad. También hay un tema que la expectativa de las personas de vida se extendió muchísimo. Hoy una persona de 50, 60, 65 Bueno, no es años malo. es excelente. Lo que digo que eso también puso en jaque al sistema previsional. En Argentina en particular, el gran problema que tenemos es que la mitad, aportes. la mitad de la fuerza de trabajo no está registrada. Totalmente. Si registramos a esa mitad de la fuerza de trabajo, tendríamos un flujo de ingreso para el ANSES que podría dar cuenta de una Pero jubilación ¿por qué no digna. laburan un buen proyecto de ley
donde haya un incentivo para que esos aportes y esa gente se meta al sistema y que estén en Nosotros blanco. tenemos miles de proyectos. El problema es que lo que hay acá es una evasión. Hasta mucha gente que está en blanco tampoco le aportan. ¿Cuánta gente cuando va a ver, después de su vida activa, Bueno, pero che, ahí Arca hoy tendría que intimar a las patronales, decirle, escúchame, debes todo esto de está aportes. lleno de gente no registrada y todo el mundo mira para otro lado? Y el proyecto del gobierno no es ir a buscar al evasor. Al revés. Dice, entiendo al evasor. Para Milei el evasor es él lo dijo, alguien que, Patriota. un patriota. Sí. Lo entiendo al evasor porque los impuestos son muchos. Y en realidad hay que pagar para que el laburante se pueda jubilar. Y el laburante paga para jubilarse. Sin problema, cuánto más hablaría con vos. Me gustaría hablar de la carga impositiva, ¿qué opinás? Pero te No quiero es muy meter. alta la carga impositiva. Vos decís que no es muy alta. Yo un día lo discutí en un programa de un colega tuyo. No, no, pero no entremos con- ahí porque necesito 2 horas más de programa. No, no, pero quiero decir lo Vamos a siguiente. pelear un rato largo. Hay 3 aportes que hace el patrón, básicamente. Las jubilaciones, la obra social y para el PAMI. No se puede joder ni la salud de la familia del trabajador, ni la del jubilado. Eso desde luego, pero. Y bueno, esos son los aportes fundamentales. Sí, no, pero tiene que tenés ver la muchísimos relación. más aportes, impuestos que paga. Son impuestos de otro tipo. Digo, en la relación obrero-patronal. No, no, eso sí. Después, si hay un impuesto que tiene que pagar de una provincia, de un municipio, esa en otro costal. Está bien, pero digo, conforman los costes de una empresa. Escúchame algo, Gaby. 18 de mayo, próximas elecciones. ¿Cuántos candidatos? Muchos. ¿Cuántos son? Bueno, pero quiere decir que se está haciendo bastante, se está rompiendo la política argentina. ¿Por qué hay muchos candidatos? Porque antes había un frente que era Juntos por el Cambio, el macrismo y sus amigos, que iban todos juntos y hoy son como 5 listas. Ujú. Está la lista de Jorge Macri, la lista de Larreta, de los radicales, la coalición cívica, de Yamil Santoro. O sea, eso se partió. Ujú. También se dividió los libertarios. Está por un lado Marra, por otro lado está Dorni. Dorni. Es decir, se fragmentó, hasta la derecha se fragmentó. Hay 3 listas peronistas. ¿A usted le favorece eso? Nos favorece porque el frente de izquierda va en el frente de izquierda, básicamente. Se pusieron de acuerdo en el candidato. Nos pusimos de acuerdo en el candidato, encabeza Vanina Víaz, una compañera de mi partido, y creo que nos vamos a hacer una buena elección, una buena elección. Y yo creo que ¿Ustedes renuevan cuántas bancas? renovamos 2 bancas. 2 bancas. Una de la mía, que yo a fin de año ya dejo la legislatura, en mi segundo mandato, renovamos 2 bancas. Y venimos de la elección de Santa Fe. También es interesante verlo, porque uno vio también una gran fragmentación y que no le fue bien a ninguno, ¿eh? No, no El le fue gobierno bien a nacional ninguno. le fue muy mal. Muy mal. Sabían, ¿eh? Ya lo habían anticipado, El pero. 14% de una votación del 55%. 8% de Santa Fe votó solamente el gobierno nacional. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, yo estimo que a Dorni no le va a ir bien. O sea, puede ser una votación también baja. Lo mismo va a pasar, ni que hablar con el oficialismo local Ujú. de Jorge Macri, cuya gestión es pésima, y se le partió no solamente ya con el frente que tenía, se le partió el PRO, no quiere hacer campaña por el PRO, lo de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este cuadro, un voto a la izquierda es un voto importante. Yo noto de la conversación, estoy participando de la campaña de Vanina Víaz y bastante, Gaby, ¿eh? y mucha gente nos dice, nos reconoce haber jugado un papel, y jugar un papel en la oposición al gobierno de Milei. Y no así al peronismo, y no así al candidato del peronismo, que es Santoro, Leandro Santoro, que en general, siendo diputado, ha pasado desapercibido en esta pelea. Entonces yo creo que votar a la izquierda es un mensaje importante. Y que nos vamos ya. Exactamente, ¿no? Como para hacer oposición, ¿no? Y sí, históricamente las legislativas ellos hacen muy buena elección, tienen que seguir trabajando para las ejecutivas. Lógico, No, pero hay ahora que tenemos empezar. una parlamento. Entonces, hace ahora. falta una oposición de verdad en Argentina. Entonces creo que sería importante una votación a la izquierda. Lo estamos registrando, lo estamos viendo. Y es una elección, por ser la ciudad de Buenos Aires, de alcance nacional. Totalmente. Así que si acá la pegamos, nos da un impulso en todo el país. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, Mariano Gorodich. Vas a venir más seguido, me parece. ¿Eh? Sí, Los claro. domingos, ¿cómo estás? Después del tenis te puedes venir. Sí, por supuesto. Acordate, en el Instagram de Economan que te puedes ganar de todo. Ahí va, ahí te pusimos en pantalla. Y a ustedes muchas gracias. Hasta el próximo domingo, 16:30 horas por esta pantalla, Canal 9. Chau.